mente del troll. Fuimos la primera generación que vio nacer una consola portátil que sí, usaba 4 pilas y esas 4 pilas iban a durar 4 horas. Pero si eras afortunado y tenías la venia de poder tener un Game Boy o cualquiera de sus futuras variantes, eras una persona que podía jugar on the go, en cualquier lugar, mientras esperabas al dentista. Alguien salía del baño, necesitabas hacer tiempo antes de un examen, todo eso era tiempo válido de consolas portátiles. Hay múltiples consolas portátiles que surgieron en diversos años de la historia y para simplemente mencionarlas todas, le damos la bienvenida a Jesús Valderrama. Jesús, ¿cuáles y cuántas consolas vamos a estar considerando en este episodio? Un chingo, pero más que nada estoy bien emocionado de que vamos a hablar por tercer episodio consecutivo del Nintendo Switch, que sabemos que es tu consola predilecta y favorita y lo vamos a disfrutar mucho, mucho. Switch caca. Pero a ver, Jesús, hace ratito me diste un listado, así como me dijiste, a ver, es que tenemos que considerar cuáles son esas consolas que para ti son vitales mencionar el día de hoy, porque sé que quizá no vamos a hablar de todos los experimentos frankensteinianos handheld que salieron en la historia. No vamos a hablar de Tiger handheld, no vamos a hablar de cosas así, pero que sí es vital para el programa de hoy. ¿Acaso me estás diciendo que no vamos a hablar del Virtual Boy? Que de portátil tiene lo mismo que PlayStation 5, ¿no? O sea. Sí, exacto. Pero bueno, yéndonos por orden de release, tenemos al Game Boy original, que tuvo ahí como variante intermedia el Game Boy Pocket, que personalmente fue mi primera versión de Game Boy que tuve yo personalmente. Jugué mucho antes con Game Boys tabiques de otras personas, pero mi primer Game Boy personal que tuve fue un Game Boy Pocket amarillo que hasta el día de hoy tengo, con un glorioso Pokémon Blue version. Después le sigue Game Boy Color, Game Boy Advance. De Game Boy Advance nos brincamos ya a Nintendo 10, que en su momento se perfilaba o se decía que iba a ser una tercer consola de Nintendo, que no necesariamente iba a ser el sucesor del Game Boy Advance o del Game Boy en general como línea, pero pues aparentemente ahí se quedó Nintendo porque fue un putazazo y siguió de ahí con el Nintendo 3DS, que como noto también ahí a la par del 10, PlayStation le apostó también al mercado móvil con su PSP, que era, por donde lo vieras, mayor que el 10. Pero de nuevo, Nintendo le apuesta por el tema de la jugabilidad. Así como simultáneamente tenía el Nintendo Wii en consolas caseras con sus sensores de movimiento, Nintendo 10 apostaba por toda esta jugabilidad que involucraba al stylus y todo el input táctil, perdón. Y como evolución o siguiente consola después del 10 está el 3DS, que fue como un entre experimento y algo pues bastante bien hecho. Tuvo su buen lifespan como de unos 7-8 años, que la verdad es que tuvo muy buenos títulos. Y desafortunadamente, depende a quién se lo preguntes, PlayStation Vita es la segunda o la más reciente encarnación del PSP o de una consola portátil de PlayStation, de Sony. Y muy probablemente la última, Y muy probablemente la última porque a excepción de no sé si mercados asiáticos en general o solo Japón, en el resto del mundo no tuvo el mismo impacto. Y esto, en mi opinión, tiene un paralelismo muy parecido a lo que en su momento ocurrió con el Sega Saturn. Tuvo más o menos un impacto similar, diferente en Japón que en el resto del mundo. Vamos a ir entonces por un viaje desde la
absoluta falta de color y contraste del Game Boy, donde si tenías el más mínimo rayo de luz cerca de tu pantalla era prácticamente invisible, hasta los peculiares controles táctiles del PS Vita y su pequeña pero mucho más grande pantalla que en otras consolas, pasando por la incómoda y vomitiva tridimensionalidad del 3DS, que bueno, aquí ya salió el defensor de diario, el único, el diferente. Y a ver, parece que vamos entrando de lleno, pero tiene algo que decir a favor de la pantalla borrosa y desfasada del 3DS. No, hombre, chavo, 3DS, la verdad es que tiene grandes títulos y la tecnología 3D sin necesidad de lentes es algo que está bien chido. El primer modelo de 3DS sí tenías que buscar ahí como el sweet spot, ¿no? Para encontrar bien en dónde se veía el 3D bien. Y a la tercera versión, el New 3DS, es donde ya traía una cámara que monitoreaba en dónde estaba tu cabeza y ajustaba el efecto para que no te tuvieras que mover. Entonces, la verdad, ver Star Fox 64 en 3D es uno de los grandes placeres de la vida. Y que siendo objetivos, la primera versión ni era tan difícil encontrar el ángulo, nomás era que te acostumbraras. Quizás si a lo mejor por algún movimiento externo se te movía la consola, pues quizás perdías un poquito como esa magia, pero no estaba tan incómodo realmente. Yo la verdad mi primer 3DS que tuve fue un Excel, que todavía no era la versión New, y sí disfruté muchísimo, por ejemplo, jugar Ocarina of Time, aún cuando Ocarina of Time no es ni remotamente de mis Zeldas favoritos que hay. Yo nada más quiero firmar el mismo tipo de contrato que les estén dando a ustedes dos por defender todas las mamadas de Nintendo, ¿eh? Porque, o sea, es lo único que yo quiero firmar. Porque cada vez que yo salgo a quejarme de algo que me parece muy racional de parte de las limitantes tecnológicas que a veces se autoimpone Nintendo por sus estándares, ¿no? Que casi siempre son de mantener consolas pequeñas o de hacer cosas muy... A mí me parece que la portabilidad de Nintendo es inigualable. O sea, creo que ninguna otra consola llegó a hacer cosas tan ambiciosas con un hardware tan pequeño, ¿no? Sin embargo, a lo mejor yo sí tuve la mala experiencia de jugar con la primera generación de consolas de 3DS que, o sea, a mí sí me mareaba un poco este pedo de estabas poquito de lado y todo se veía desfasado y borroso y entonces sí era muy incómodo. Creo que mi favorito en términos de las consolas Nintendo, sin contar a lo mejor el Switch como una portátil, debe ser el 2DS XL, ¿no? Que te da la jugabilidad de todos los juegos 3DS, pero sin el efecto y sin la borrosidad y con la pantalla gigante, que eso, bueno, era un lujo, ¿no? Cuando tienes una pantalla táctil y esa pantalla es 2 veces más grande, maravilloso, ¿no? Eso está muy chido. Solo tiene un pequeño problema el 2DS, el Excel y estas versiones ya foldeables del 2DS. El scaling está hecho con las nalgas, no está muy bien trabajado. La mejor manera de jugar con 2DS, es decir, quitando como toda la funcionalidad 3D, es el Slab. El plano, el Slab. El Slab. Está horrible la consola físicamente, pero es el con el que mejor puedes jugar. Si de plano no quieres o no te interesa el 3D, o de plano, pues quitárselo. Apagarle el 3D. Exacto. Sí, claro. Sí, un poco aquí la cosa es la contradicción que tenía el 3DS original de que es una consola portátil y tiene un efecto cuya base física es que tu cabeza está estática. Entonces, pues, portátil sí, pero no movible, ¿no? Entonces era como raro, ¿no? Como de que sí, puedes jugar y llevártelo a todos lados, pero siempre y cuando tengas tu cabeza fija, ¿no? Cosa que se reparó, como bien dijo Fer, con las versiones posteriores del 3DS, ¿no? Pero nos hemos brincado, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Hemos llegado, tal vez, yo creo que... ¿Por qué llegamos a esta? Pues porque es la consola, yo creo que con la librería más impresionante de juegos de portátil. El 3DS tiene una librería que añadiéndole que tiene retrocompatibilidad con juegos de 10, si no me equivoco. Sí, así es. Sí, totalmente. Que tiene de por sí la librería del 10 es impresionante. Y la del 3DS también, pues es una excelente inversión comprarte una 2DS XL o una 3DS XL o una 3DS,
por la pura librería, ¿no? La cantidad que tiene no es comparable. Y la única cosa comparable es un PS Vita. Y no porque el PS Vita tenga una librería dedicada, sino que porque tiene emulación y piratería. Exactamente, ¿no? O sea, la competencia la hace el PS Vita porque puede ser hackeable, ¿no? Entonces, pero así, Legacy, sin moverse, una consola base, así que diríamos, bueno, ¿cuál es la más influyente? Yo creo que todos los de aquí estamos de acuerdo en que es un 3DS por la pura librería, ¿no? Yo nunca tuve así como, o sea, yo un 3DS, pero sí tuve un DS Lite. Y algo que amaba del DS Lite era, bueno, esta combinación con lo que dice Adrián, pues yo sí le puse mi R4, traía mi SD de quién sabe cuántos gigas y la atascabas de juegos. Y eso se puede hacer con un 3DS todavía. O sea, le puedes poner un R4 y jugar 1000 cosas piratas. No un R4, pues sí se puede hackear. Ah, bueno, ok. Bueno, eso para mis futuras compras es importante para mis decisiones de futuro. Y otra cosa que para mí era muy importante con el Lite era el puertito de abajo, donde le podías meter juegos de Game Boy Advance. Entonces tenías dos consolas. El 3DS más moderno todavía tiene esa venia de meterle juegos de GBA. No, 3DS ya no trae puerto para cartuchos, pero los puedes comprar en la Virtual Console. Bueno, pues pero... Y bueno, como ya lo dijo Adrián, reproduce juegos de 10. Toda la librería que está disponible en 10 la puedes jugar en tu 3DS. Eso sí, pues tienes que tener tu cartucho físico. Cosa que no tengo una R4. Bueno, y ojo, ahorita que mencionaste lo de que para tus futuras compras, sí tienes que tener, y tienen que tener, quien sea que nos esté escuchando, muy en consideración. Nintendo 3DS ha sido probablemente, o creo que está confirmado que es la consola que más rápido ha aumentado de precio o ha mantenido su precio sin tener como una baja demasiado. Porque generalmente al poco tiempo de que termina cierta generación bajan sustancialmente de precio las consolas. Nintendo 3DS se ha mantenido, si no es que ha aumentado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he tratado de comprar, si no un 3DS, también un 2DS XL, y también se han mantenido. Y luego de repente hay abusivos por ahí que te los venden de segunda mano en 8,000 pesos y dices, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí. Claro, también hay un mercado especial, que es el mercado del que busca la consola ya hackeada, que también es algo que yo he hecho, ¿no? Y buscas consolas ya hackeadas que te dice el vato, te la vendo con estos 300 juegos en tanto. Y dices, bueno, ya me ahorra el trabajo, me ahorra todo, ya nada más tengo que llegar y jugarlos, ¿no? Y borrar sus save files y ya. Sí. Fer, ¿tenías algo que agregar al respecto? Sí, nada más agregando cuando mencionaste el DS Lite. En la opinión personal, es una de las consolas más bonitas para coleccionar, ¿no? Que diferentes colores, así súper chiquita con el puerto de Game Boy Advance. Y el sucesor, el DSi, también se hace una consola súper bonita. Que el DS Lite, en mi opinión, es un gran acierto de Nintendo porque la primera versión del 10 no me gusta nada. No, es angular, es fea. Hay personas que lo defienden mucho el diseño. Yo personalmente jamás me encantó. Cuando sale el 10 se siente como un producto muy diseñado por Apple. No sé si me entienden en ese sentido. Se veía muy, muy acorde con la Mac que en su momento existía, que era la MacBook Intel. Uh-huh. Se veía un producto tanto como el material, el brillo del blanco o el negro mate, las curvaturas de la consola, todo como acabado del plástico. A mí me encantaba muchísimo, se veía mucho como un producto de Apple, de la época. Que no es algo bueno, hay que entender. según Sergio Vicencio, no lo pongan en nosotros. Miren, así está la cosa. A mi izquierda en este momento tengo a Fer, que cada vez que digo algo malo de Nintendo me pega, y a la derecha tengo a Jesus, que cada vez que digo algo malo de Mac me pega, y bueno, así es como y al frente estoy yo que nada más me río, ¿no? Exactamente. Y Adrián, que por lo menos no me pega, entonces vamos a ver. Hay de ti que digas algo malo de Sega, porque... No, pero la verdad es que Sega, creo que la única queja que he tenido y siempre tendré con Sega es que no soy fan de sus controles de 3 botones, ¿no? Y creo que es una queja general, ¿no? O sea, te voy a pegar con el C. Exacto. O con el A, o con el B, y ya. Ajá. Y no puedo jugar Street Fighter con ese control. Comprabas tu control especial de 6 botones. Eso es a lo que voy, es a lo que voy, ¿no? Pues ese sí era el chido, ¿no? O tenías como un setup muy, muy incómodo para jugar con uno de 3 botones. Creo que tenías que presionar Start, ¿no? No, elegías qué hacían los 3 botones. O sea, yo jugué Street Fighter 2 Championship. O no tenías patada baja o no tenías golpe bajo. Bueno, voy a tener 3 que van a ser patada media, y tú elegías
cómo lo mapeabas. Lo cual era muy, muy, muy raro. Pero bueno, pues hasta que tener el control de botones y entonces ya como maquinita, ¿no? Oye, pero hemos dado un brinco gigantesco de la historia de las consolas portátiles. Porque a mí se me hace que creo que la jugabilidad portátil es la que dio brincos más revolucionarios. Hay menos generaciones a donde estamos hoy, que realmente estamos en un lugar completamente distinto, ¿no? O sea, yo tengo 43 años, yo estuve vivo antes de que saliera el primer Game Boy, y yo recuerdo muy bien que, pues, sí, consolas, pues desde el Atari, ¿no? Había desde los 70s, pero portátiles era impensable, ¿no? Lo que era la jugabilidad portátil en el 80, en los principios de los 80s, era tener, si acaso, o tu calculadora Casio que la volteabas y para poner palabras obscenas, o exactamente, o comprar estos jueguitos electrónicos de LCD tipo Game & Watch, pero Tiger, exactamente, no, ni Tiger, por eso, ¿no? Y San Juan, 99 juegos de Tetris. Es que ese era el panorama, ¿no? Era tu mismo juego 24 veces de un casinito chafo, un blackjack, o sea, y eso era lo que se jugaba, sí, o sea, entonces el Game Boy representó una ruptura total, ¿no? Tener una consola que de por sí podía tener más de un juego. O sea, es que eso es lo que rompió totalmente el Game Boy, ¿no? Algo que podías cambiarlo de jugar como de... ¿Cómo? O sea, puedo cambiar de juego mientras la llevo conmigo, ¿no? Y aunque tuvieras que estar buscando que no te pegara el sol, y se comiera la cantidad de cadmio y de zinc que generamos con las toneladas de pilas que tiramos, pero bueno, ¿cómo lo usamos, no? Y lo cual nos lleva a un juego que de por sí es una leyenda, ¿no? O sea, el juego que venía con el Game Boy era Tetris, ¿no? Y Tetris es pues una leyenda en la historia de los juegos, ¿no? La más grande exportación de Rusia, quizá positiva para el mundo. El buen señor Payetnov nos legó eso. Y a ver, yo lo siento, yo era de recursos más limitados en esa época y nunca tuve un Game Boy y bueno, lo único que tengo ahorita no sirve, ya vieron. Entonces, bueno, ustedes que sí jugaron en esa generación Game Boy. Ok, Tetris venía en el paquete, pero claro. ¿Cuál es su respectivo mejor juego de Game Boy? Fíjate, yo me acuerdo muy bien a mi edad, ahora sí suena como viejito, ¿no? Pero a mi edad sí recuerdo perfectamente la Navidad, en donde pues ahora sí que nos regalaron a mi hermano y a mí un Game Boy. Caso curioso, mi mamá fue la que le sacó el mayor provecho al Game Boy por Tetris, ¿no? Mientras estábamos en la escuela, mientras estábamos en todo, mi mamá era... Yo creo que comía con el Tetris, con el Game Boy al lado y con el Tetris. Lo acabó miles de veces. Ya no nos hablado de, mira, ya lo acabé otra vez. Ven a ver el cohete, ¿no? Que será el final. Sí, con la Plaza Roja, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Yo pasé, pues, todos los viajes de la familia que íbamos a donde fuera, viajes de 12, 15 horas. Yo me las pasaba a las 12 jugando Tetris, ¿no? Y como tu mamá, ¿no? O sea... Iba y vuelta, ¿no? Pero yo sí recuerdo muy bien así, sí recuerdo un juego que para mí era como básico jugarlo todo el tiempo en mi Game Boy, además del Tetris, que pues era obligado jugarlo todos los días, todo el día. Yo me acuerdo del Pato Aventuras, el DuckTales. El DuckTales de Game Boy era fabuloso. También el de Nintendo era de ley, pero el de digo, había Mega Man, había Metroid... Y había muchas cosas, pero yo me acuerdo que el DuckTales fue, para mí, el juego base de mi Game Boy, además de Tetris, ¿no? Ese que raspó la entrada de cartuchos durísimo, ¿no? De mi Game Boy viejito, de Game Boy ladrillo. Sí, y como dices, ¿no? El DuckTales, esa experiencia portátil, bueno, lo tienes en tu NES, el DuckTales lo juegas, pero sales de viaje y te sigues llevando el mismo DuckTales en portátil, ¿no? Que no perdía... Ahora sí que no mucho, al menos la jugabilidad se mantenía, la experiencia se mantenía, era algo... Cosa que comentamos que no le pasó a Mario Bros, ¿eh? Es que justamente creo que Game Boy, aparte de que la primera versión de Game Boy tuvo un lifespan mucho mayor que el resto de las consolas portátiles, porque más o menos poniéndolo como en términos de paridad con sus respectivas consolas caseras, más o menos agarró el ciclo de vida de NES y Super NES. No fue sino hasta que más o menos sale
Nintendo 64 que sale el Game Boy Color, ¿correcto? Sí, más bien cuando se empezó a poner las pilas Nintendo y darle variedad, fue cuando termina justamente la generación del Super Nintendo y del Sega Genesis, porque Sega amenaza con su Game Gear, que va a ser portátil a color. Y eso es lo que hace a Nintendo decirle, tal vez mi Game Boy puede que esté un poquito obsoleto. Nada más no le avisaron a la gente que iban a estar 23 pilas 8A para poder mantenerse encendido durante hora y media, ¿verdad? Eso es lo que o no menos. le Yo recuerdo que yo tuve uno y sí, bueno, mi papá estaba infartado por comprar pilas para mi Game Boy, que ya tenía, para ese entonces tenía tantos accesorios mi Game Boy que ya tenía la pila portátil, ¿no? De níquel cadmio. Pero bueno, es que mi Game Boy para ese entonces ya era Optimus Prime. Era Optimus Prime. tenía todos los habitantes. Era como el bocho que ya le habías metido hasta turbo, ¿no? Tenía la bazooka de turbo. Tenía la lupa, tenía la luz portátil, tenía la cámara. Tenía tantos accesorios el Game Boy para entonces que bueno, era una consola ya no en esteroides y hiperaccesorizada. Era una consola que se le había sacado todo el jugo, ¿no? Todas las franquicias ya habían sido portadas. Creo que casi no hay títulos originales de Game Boy. O sea, como de que tú digas, es que este juego fue exclusivísimo de Game Boy. Que yo diría que el que rompe la tónica es Pokémon, ¿no? O sea, que totalmente. Ese es el juego ese es el juego cuyo origen es el Game Boy, ¿no? Sí, y ahorita de lo que platicábamos de que abarca estas dos generaciones de consolas caseras, justamente lo menciono porque hablando de lo que en lo que estábamos, al inicio Game Boy tenía como estas versiones bastardizadas de sus juegos, versión casera. Mario Land no se parecía en absoluto a Super Mario Brothers, pero eventualmente teníamos como versiones muy como a la par, como DuckTales, como yo no se acuerdan ustedes, pero yo me acuerdo mucho de Jungle Book, que a pesar de que no fue el gran juegazo, yo lo jugué bastante en Game Boy. Sí. Y por supuesto, los Donkey Kong Country, que, híjole, hacían un uso tan aprovechado los recursos del Game Boy. No sé cómo lo lograron, pero hubo una versión de Donkey Kong Country 1, 2 y no recuerdo si también el 3 para Game Boy. Game Boy blanco y negro, no color. Sí, no, y digo, volviendo un poquito al Game Gear, hay que mencionar que verlo en vivo te volaba la cabeza, ¿no? Tenías por un lado el Game Boy que pues seguía siendo blanco y negro, después ya veías Sonic en esa pantalla de 4 tonos, ¿no? El Game Boy, 4 tonos, no 256. Sí. El Game Boy tenía 4 tonos de gris, toda nuestra alegría en 4 tonos. Sí, ¿no? Ver ese Sonic era... Yo tengo una duda aquí, porque de nuevo yo no jugué handheld en esta generación. Si le metías juegos de Game Boy al Game Boy Color, ¿los corría a color? Chicheñol. Y que, o sea, ¿cómo hacía eso? ¿Cómo hacía la retroprogramación? ¿O le inventaba pendejadas? O sea, le inventaba encima tonos al contraste. Hay algo que le precede un poquito al Game Boy Color y es un accesorio para Super NES que se llama Super Game Boy. Que justamente lo que es que te coloriza los juegos de Game Boy regular. Y el Game Boy Color hace más o menos lo mismo. Hay unos presets, pero tú los puedes modificar con cierta combinación de botones. Ahora, un aspecto ya para ir cerrando esto del Game Boy. A mí también se me hace muy interesante que el Game Boy, en cierto sentido, por ser tan popular, porque pues tenía un público cautivo, no existía otra consola. Son casi una década de un público único, o sea, donde la única consola portátil es el Nintendo Game Boy. Es una cantidad de años impresionante. Pues entonces las empresas se animan un poco a decir, bueno, pues voy a sacar más cosas raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, salen, que a mí que me gustan los RPGs, empiezan a traer juegos como Final Fantasy Legends, que no es un Final Fantasy, ¿no? O sea, que en realidad es Seiken Densetsu. Y dices, bueno, es que esta compañía se atreve a sacar esto, no se atreve a traer los títulos base, pero se atreve a traerlos en Game Boy, ¿no? Y empieza los primeros, digamos, imports asiáticos arriesgados de juegos que saben que no son el mercado, se los traen a Game Boy. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver si jalan una consola sin competencia, ¿no? Entonces les permite tomar ciertos riesgos a las empresas, ¿no? Y traer juegos raritos de plano, ¿no? A veces de Asia. Sí, a lo mejor se puede asegurar a sacarlos bajo un branding como ya medio conocido como Final Fantasy, que también, similar como los primeros Saga, que también los trajeron. Exactamente. Como Final Fantasy Legends. Los Saga. Legends. Sí, 1, 2. Vamos a obligar a nuestros invitados el día de hoy a dar un salto hasta Game Boy
Advance. ¿Por qué digo Color? Bueno, sí, ya es lo mismo, pero con 4 tonos, ya establecimos, con coloritos. Cuidado que aquí hay fans de Pokémon, ¿eh? Y bueno, sí, aquí viene mucha charla de Pokémon y todo. Que de Advance, estos eran cartuchos más pequeños en tamaño, pero más poderosos en color, en forma, en cantidad de píxeles, en resolución incluso. ¿Qué fue su veneno? ¿Qué fue su droga en Game Boy Advance? Híjole, me atrevo a volver a empezar porque mi juego favorito de portátil de todos los tiempos está en Game Boy Advance. Y para mí fue una cosa impresionante. Y el juego es Advance Wars. Gran juego. Y muy oportuno que ya viene ahí el remake para Nintendo Switch. Así es. No, ese juego me pareció... Le sacaba el jugo completamente a la consola, al factor forma de la consola también, que la pantalla era mucho más grande. Eso lo agradecía a uno muchísimo, porque incluso en el 10 y en el 10i es pequeña, ¿no? Ahora que jugué Final Fantasy V, ya platicaré de eso. Es difícil, pero en el Advance se sentía amplio, se sentía visible, se sentía que los gráficos cabían, el uso de colores ya era prácticamente el de Super Nintendo, un poquito mejor. Entonces, a mí fue muy gratificante, ¿no? Ese juego es un juego de estrategia, tácticas, por turnos. Un juego muy bien diseñado. No me acuerdo ahorita cómo se llama el estudio. Intelligent Systems. Que son los mismos de Fire Emblem. Fire Emblem, exactamente. Entonces, pues también, obviamente, evidentemente, gracias a ese juego di el brinco a Fire Emblem, de hecho. Intelligent Systems hace un juegazo que no es igual a Fire Emblem. Tiene una historia tibiezona, pero unas dinámicas súper interesantes. El mapa oscurecido, las batallas visibles uno contra otro, los superpoderes que tú puedes activar. Es un juego muy divertido, muy balanceado y enorme. Tiene muchísimos modelos de juego. Y el multiplayer, ¿no? Algo que hacía súper bien, ¿eh? El multiplayer es... Puedes jugar en la misma consola con 2, se lo vas pasando al otro y oscurece la pantalla para que no vea lo que haces tú en tu turno. Era un uso muy bien planteado de cómo jugar multiplayer en la misma consola, ¿no? Con tu amigo ahí que tenías en la escuela, en el salón, ahí te agarras pasando el Game Boy en el recreo o en el mismo salón, ¿no? Ahí abajo del cuaderno. ¿Dónde quedaron los buenos tiempos donde tenías que poner un pedazo de cartón en la pantalla para que tu compa no viera lo que estabas haciendo? Un juego bien diseñado. Hubiera sido muy difícil en una pantallita de portátil. Sí. Tecnología haciendo de las suyas. Technology. Sí, y como dices, Adrián, era ya tener un Super Nintendo en la bolsa, ¿no? Que te podías llevar a cualquier lado. Ya tenías tu Final Fantasy VI, ya tenías tu Super Mario World, tenías muchas cosas que estaban en Super Nintendo, los Castlevania, ya tenías una amplia librería de juegos que también es una de las librerías más fuertes que tiene. Que por ahí también hay una librería grandísima de juegos clásicos de NES. Incluso existe una versión, y acá el Fer no me dejará mentir porque también lo tiene en la mira, una colección de juegos clásicos de NES para Game Boy Advance. En Japón salió una edición que de hecho creo que son 3 volúmenes, ¿no? De como tipo, en versión como libro, que tiene todos como una reducción de cajita, con una presentación hermosa. Pero pues, ahorita es inconseguible. Creo que cada edición cuesta como 10,000 varos, ¿no? Sí, es algo precioso, pero sí algo impagable en este punto. Ya. Se dio la oportunidad Game Boy Advance de, colgándose de que fue un putazo de éxito, jalar de donde pudo hacia atrás. O sea, jaló juegos de Super NES, de NES, inclusive creo que hubo colecciones de Namco, de Atari en la consola. Sega inclusive pues ya para este entonces había abandonado el mercado de las consolas, y pues ya también se aprovechó muchísimo Game Boy Advance de esto para sacar títulos tanto viejos como nuevos. Hubo Sonic nuevos en Game Boy Advance, hay un chingo de juegos, y además Game Boy Advance también tuvo un ciclo de vida larguísimo. Sacó revisiones de consola, el Game Boy ¿cómo se llama? El SP, por fin con luz, que aquí lo conecto un poco con lo que dijo al principio Sergio. Anteriormente teníamos que encontrar el ángulo para poder ver lo que estábamos jugando, pero no lo sabíamos. Era algo que era muy natural para nosotros, era muy normal, y de pronto llega el Game Boy Advance SP y nos muestra que pues sí puedes jugar de noche sin prender las luces. Aparte también tenía cosas rarísimas, ¿no? Como Vodkai.
No, de Kojima. De Hideo Kojima. ¿Y lo jugaron? Yo nomás lo veía en revistas y salivaba, pero nunca lo tuve. Yo sí. Y... pero hace ratito te quejaste porque yo nomás veía un juego en YouTube, ¿eh? o algo bien importante, ¿no? Tenemos un montón de fans que dicen, es que ¿cuándo van a sacar la secuela de Final Fantasy Tactics? Compadre, la secuela de Final Fantasy Tactics existe y está en Game Boy Advance y se llama Final Fantasy Tactics A2. O sea, está ahí, nomás tú la has ignorado, ¿no? Porque está en una consola portátil, ¿no? Pero ahí está. ¿Quieres más Tactics? Ahí está. Eso probablemente es uno de los primeros ejemplos de cómo a veces las compañías apostaban por lanzar, valga la redundancia, lanzamientos grandes en una consola portátil. Que posteriormente, por ejemplo, replicaría el propio Nintendo con Legend of Zelda A Link Between Worlds, que es un main entry de Zelda sacado exclusivamente para una consola portátil. Que yo no sé qué están esperando para sacarlo en Nintendo Switch, pero espero que eventualmente lo hagan, sobre todo porque el remake de ¿cómo se llama? De Link's Awakening. De Link's Awakening está construido sobre el mismo motor gráfico que Link Between Worlds. Y cuando Nintendo Switch decida hacerlo, costará $1,700 por 14 años. Así que igual nadie, Jesus y Fer lo van a comprar. Con esto hacemos una pequeñísima pausa. Disfruten el momento musical porque nuestros invitados el día de hoy andan con todo, están emocionados, tienen muchos títulos que lanzar y durante esta segunda mitad les garantizo que lo van a seguir haciendo. Bajo el puente del troll. Si lo podías agarrar a dos manos y te entretenía con su sonido o su vibración, entonces era pues una consola handheld, no piensen en nada más. Fuimos del cero contraste y cero color a un poco más de contraste, a ahora tenemos un par de colores, a experimentos fallidos como la consola handheld de Atari, el Atari Lynx, que sí, ya lo cotejamos en esta pausa, era más grande que un Nintendo Switch, pero era 70% menos pantalla. Entonces, pues no fue un buen intento. Además, tampoco era color. La primera vez que las consolas comenzaron a amenazar con color fue gracias a Sega, que trajo a la competencia esta cualidad, pero como decíamos hace un momento, no le avisó a la gente que la consola iba a ser del tamaño de un pan Bimbo y no me refiero a una rebanada, por cierto, sino a toda la hogaza de pan, y que iba a necesitar 43 baterías. Entonces, hemos avanzado mucho desde entonces. Game Boy Advance, precisamente tiene el nombre, estos avances, y Game Boy Advance era una consola pequeña de batería de larga duración con una excelente videoteca de juegos que además porteaba muchas de las grandes joyas del Super Nintendo. Y luego, después de Game Boy Advance, ¿qué? Pues nada, que Nintendo sigue siendo el rey de las consolas handheld cuando llega a nuestras manos el Nintendo DS. ¿Qué diablos significa 10? ¿Alguien recuérdame? Dual screen. ¿Y qué hacíamos con esas dos pantallas? Las tocábamos. Bueno, por lo menos tocábamos una. La otra no era muy efectiva tocarla, nada más la dedeabas toda. Tomábamos nuestro lapicito entre las manos. Eran... Y lo frotábamos contra esa suave pantalla. Porque además eran pantallas touch, pero no era touch como piensa usted, como su celular actual, que reconoce como el impulso eléctrico de su dedo en el cristal. No, eran pantallas de presión. Entonces tenías que presionar un poco la pantalla para que reconociera el tacto. Y era mejor hacerlo, como dice Adrián, con tu lapicito, pero no con tu pito, sino efectivamente con un pequeño stylus de plástico rígido que no tenía ninguna conectividad, simplemente era un palito de plástico que presionaba duro la pantalla y bueno, esta presión hacía que tu pantalla inferior del 10 se rayara toda, así que era recomendable tener un screen protector. Juego favorito de 10 sin considerar 2 o 3D. Híjole, pues yo voy a empezar con mi juego favorito y voy a hacer un poquito de trampa y no, porque mi juego favorito empieza en Game Boy Advance, que es el Mario & Luigi, ¿no? Ahí empieza la saga, un sucesor espiritual de Super Mario RPG de Super Nintendo, y en 10 sale otro Mario & Luigi. De hecho han salido varios en cada portátil de Nintendo.
Y a mí Mario y Luigi la verdad me voló la cabeza. Este humor que tenía, estos píxeles, es de Mario y Luigi más caricaturescos, más más bonitos y más cómicos a la vez. Tenía mucho humor con las limitantes del Game Boy Advance o 10. Lograba transmitir era un RPG, pero un RPG super light, ¿no? Super lighthearted. De hecho salieron 2 de Game Boy 10, de Game Boy 10 hoy nomás, de Nintendo 10, el Partners in Time y Bowser's Inside Story. Los dos muy buenos, preciosos. Y no sé si ustedes le han entrado a esta saga de Mario y Luigi. Yo personalmente no. Bueno, pero sí como que hereda mucho de Mario RPG, ¿no? Que era esta colaboración con Squaresoft. Y me imagino yo que en algún punto Nintendo dijo, tenemos que seguir con esta tendencia de juegos. No importa que no nos eche la mano Square Enix. ¿Quién desarrolla? Es Alpha Dream. Alpha Dream. Sí, que ya después viene y se parte un poquito los sucesores espirituales de Mario RPG en Paper Mario y Mario & Luigi, ¿no? Que a mí en lo personal Mario & Luigi me sigue pareciendo un producto mejor, con más humor, con más variedad en el gameplay. Tenías desde el gameplay que el botón A controlaba a Mario y el botón B controlaba a Luigi. Entonces ibas por el mundo y los acertijos hacían uso de los 2 botones porque controlabas diferentes personajes con cada botón. Ah, está interesante. Yo he querido desde hace tiempo jugar el Mario Luigi, el de Bowser Story. No sé si está bueno. Porque yo sí soy muy fan. Es raro, así como de, bueno, sí me gustan los Marios y he jugado todos y el Galaxy me encanta y también me gustó mucho el Odyssey. Pero curiosamente uno de los que yo más recuerdo de haber jugado y disfrutado fue Paper Mario. A mí Paper Mario me gusta. Incluso el de Wii, que a mucha gente lo vilipendia y lo vende a 100 pesos así nuevo. A mí me encanta. Se me hizo muy padre cómo jugaban con el 2D y el 3D. Sí. Y he estado buscando ese tipo de experiencias de Mario, ¿no? Donde se dan chance de hacer cosas pues novedosas, graciosas, sin tomarse mucho en serio y sin ser de la herencia de Mario Bros, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para revisarlos, ¿no? Porque creo que yo creo que una de las partes importantes del 10 es que, como fan de RPGs que soy, tiene una gran librería de RPGs del 10, ¿no? Sí. Y el 3DS ni se diga, ¿no? Pero tiene una gran librería. De nuevo, muchas cosas que no se animaban a traer a América por mercado en las grandes consolas caseras. Pues vamos aventándonos al 10, es menos riesgo, cuesta menos, qué sé yo, y de todos, de nuevo, es mercado cautivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo muy interesante del 10, ¿no? Que se continúa. Un chingo de madre experimental tipo The World Ends With You y cosas así que decías, sí. Bueno, son los rechazados de, como dices, ¿no? De la consola grande, pero vamos a llevar el arte, la trama, la jugabilidad experimental a la consola handheld y si falla... Pues, ¿qué tiene, no? Lo vendemos 30 pesos más barato, sí. ¿no? Sí, o cosas bizarrísimas como lo platicamos en la pausa, ¿no? El Rhythm Heaven, Elite Beat Engines, estos juegos de ritmo que realmente están súper bizarros, pero era una gran experiencia, era súper catchy. Oye, hablando de juegos de ritmo, en este entonces ya estaba en todo lo alto Guitar Hero y Rock Band, que tuvo su propia versión también de 10 con un control especial, un aditamento medio un aditamento raro de botones, ¿verdad? Ajá, de 4 que botones. te pones como algo en el pulgar y hay como que... Creo que lo tenías que meter al puerto de abajo o algo así y lo sostenías como si fuera un cuello de guitarra, para ¿no? poder al mismo tiempo tocar la pantalla, ¿no? Sí. Era muy extraño. Sí. De hecho, de esta consola se me hace que hay tanta variedad de juegos distintos que yo me atrevo a decir que mi juego favorito va a ser muy raro, pero yo sé que Sergio va a estar de acuerdo conmigo. Mi juego favorito de esta consola va a ser un juego de puzzle fighter. Es el Might and Magic Clash of Heroes. Es fabuloso. Sí, a mí me encanta. Yo digo, desafortunadamente no lo jugué tanto en el momento en 10, pero lo jugué mucho en Play 3. Sí. Y ahora ya lo volvieron a sacar para PC, que ahí ya le volvió a dar una vueltita y es fabuloso, es súper bueno. Que es un híbrido entre como... ¿Columns? Son como
al principio parece que va a ser como un Tower Defense, pero en realidad es como un Tetris, que no es un Tetris, es como un column matching. Es un Columns Bejeweled. Ajá, es como un Bejeweled donde machas 3, pero esos 3 se convierten en guerreros y tienen stats. Entonces, sí, es un juego muy único, ¿eh? Muy único. Muy de único, todos muy los Might bueno. and Magic, me parece que es el más peculiar, ¿no? Porque casi todos los Might and Magic son tactics, ¿no? Sí. No, este es un juego de... Es un puzzle. O sea, Es al final un de cuentas puzzle. Sí. Si tú quieres ganar, tienes que resolver el puzzle y resolverlo de una manera digamos que te convenga estratégicamente para vencer el puzzle y las defensas del enemigo. Entonces... O hay ciertos jefes donde te meten un gimmick, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, era como... mata a este jefe en 4 turnos... Pero el jefe va a cambiar al azar de la ocasión, entonces no todos tus ataques van a pegar. No sé, tenía unas cosas súper raras de ese juego, pero es un juegazo. Es un juegazo. Y eso es joyas ocultas, ¿no? Entonces, saqué esto así como tuve que consultar en internet porque dije, es que ¿cómo es su nombre? Sí. Porque es un juego así sacado de las entrañas de la oscuridad del 10. Que bueno, pues afortunadamente está portado a muchos lugares ahora, ¿no? Desde la PS Store, etcétera. Y es oscurísimo, ¿no? Pero muy recomendable. Carísimo en PlayStation 3. Creo que vale como $30 Sí, todavía sí, hasta la sí, fecha. sí. Y dices, bueno, ¿por qué no es un juego de 10? Rarísimo de conseguir en 10, ¿eh? O sea, Raro me de costó conseguir en bastante 10. trabajo conseguirlo en 10. Lo tengo, afortunadamente. Pero está, amiguitos, ya está en Steam. Entonces, Exacto. y vale como $2 en Steam. Entonces Exacto. vayan y mejor cómprenlo. Sí. Que también ya en este punto es cuando Nintendo ya empieza a sudarle un poco en la competencia, ¿no? Ya tenemos al PSP, que ya tiene gráficas de PlayStation 1. Ajá. Y ya con el UMD se sentía algo súper del futuro, porque no solamente era para jugar, podrás ver tus películas en UMD o descargarlas. Podías escuchar música si querías, meterte a internet, ¿no? Navegar a internet. Era este factor teenager adult que siempre PlayStation ha tenido, que es como mi consola no es la consola de tu hermanito, ¿no? Y eventualmente eso permea en esta onda de la música y las aplicaciones y las películas que, claro, eran películas en un formato bien raro, caras, que se veían, yo creo que en 480 o menos, ¿no? Creo que la forma más rara de ver Armageddon, ¿no? Bueno, no, hay una forma más rara que es en la colección Criterion, Bueno, porque pero es una sola vez... Es la mejor manera, tal vez. Claro, pero, o sea, Criterion Con el comentario inmediatamente de Ben Affleck, ¿no? después de eso se arrepintió y jamás la volvió a editar porque dijeron, ¿por qué chingados la pusimos en nuestra ¿Por qué compramos colección? esos derechos? Ajá, sí, Claro. pero bueno. Sí, ¿no? Tan puristas que son en Criterion, porque chingados Sí, armarían. ¿no? Y se acuerdan de ese PSP Value Pack que traía su fundita, Sí. sus audífonos y traía la mejor película de cómics / Marvel superhéroes, Spider-Man 2 en UMD. Debatible, pero estás muy cerca, creo. Sí. muy debatible. Pero había otra versión mejor que era como lila, púrpura y era de Hannah Montana. Hannah Montana, es precioso esa consola. PSP también tenía sus joyitas, ¿no? Ahí escondidas como lo coroco, Patapón. patapón, exactamente, ¿no? Entonces, es que eso era, no se veía, ¿no? O sea, obviamente tenía esos ports de PlayStation 1 que Twisted Metal y su, no sé, Killzone. Siphon Filter y así, ¿no? Pero... Oye, yo estoy a punto de recomprar Siphon Filter para mi Wow. Play 5 porque Wow. ahora que Wow. salió en la biblioteca, a mí sí me gustaba. A mí Siphon Filter 1 y 2 me gustaban mucho. ¿Por qué te haces eso? Oye, Siphon Filter es el Metal Gear Solid Great Value. Sí es, pero lo siento, yo lo jugué antes que jugar Metal Gear y dije, bueno, esto está chido. ¿Cómo se llama este güey, el protagonista? Gabe Logan. Gabe, ajá. O sea, por favor. O sea, bueno. Bueno, pues es un vato que tiene un tatuaje tribal y una chopper, pues discúlpenlo, pero Jesus, ¿tu favorito de la generación 10? PSP. Antes de mi favorito, pues no se olviden por favor de los WarioWare. Ahí comenzó todo el mame que hasta el día de hoy subsiste. WarioWare, pues ahí empezó minijuegos que no duraban más que unos segundos, pero que tenían chingos, eran yo creo que decenas o cientos de juegos con diferentes mecánicas en las que hacía uso del micrófono, de la pantalla táctil, del movimiento. Fue un gran experimento de Nintendo en el Precursor del Wii probablemente. En el que sí, totalmente. Además, acuérdense que los menús del 10 eran muy similares a los del Wii. Comparten mucho, de hecho, aparte por esto mismo de que son contemporáneas ambas consolas y que esto se ve reflejado en posteriores consolas portátiles y caseras de Nintendo como 3DS y Wii U, que también tuvieron como esta similitud en interfaces y en librerías de descargables. Pero bueno,
mis favoritos. O sea, no eran los Wario, pues. Me habría... No, esa no me hace. Pues ni modo de no hablar de una mención honorífica. Por supuesto. Nos estamos brincando los de Advance, pero pues bueno, aquí voy a hablar no de uno, sino de 3 juegos. Son los 3 juegos de Castlevania que salieron para Nintendo 10. Buena elección. Sí. Ahí iba yo también, pero sí. Dawn of Sorrow. Order of Ecclesia. Order of Ecclesia, que es el último. Y Portrait of Ruin. En lo peculiar me gusta más Order of Ecclesia. Creo que es el mejor. Actualmente se pueden jugar en Nintendo Switch. Yo creo que también en PlayStation 4. Sí, ya están en la colección no, mentira. Advance Collection. No están en la Advance porque son de 10. Están, está la precuela de Portrait of Ruin, que es Curse of Darkness. Es el único que está de los de Soma. Y están otros de Advance. El Eye of Sorrow también. Pero no está ni Order of Ecclesia, ni... De hecho, ninguno de los 3 está... Bueno, entonces corregimos. Al día de hoy son juegos que se mantienen exclusivos de Nintendo 10. Son juegos excelentes. No sabemos en qué momento Konami decidió seguir el tipo de mecánicas de Castlevania Symphony of the Night en consolas portátiles y de Nintendo, o sea, haciendo que venía como de una muy buena dupla con PlayStation, pero bueno, pues es lo que hay. En Game Boy Advance tenemos unos excelentes 3 juegos y repitieron lo mismo en 10. 3 juegos que son muy buenos en su propio haber cada uno, con sus diferentes mecánicas. En lo particular, como les comento, me gusta más el Order of Ecclesia. Shanoa es una de las mejores protagonistas de Castlevania que ha habido. Y pues es de lo mejor que hay Castlevania en años. Todos estamos de acuerdo que quizá el menos chido de los 3 es el de los gemelitos, ¿no? Es el Portrait of Ruin. O sea, bueno, a mí mi favorito era el de Soma, que es... ¿Cuál es? Es ¿Es el primero? Aria of Sorrow, gracias. Aria of Sorrow. Sí, ese creo que de los 3 es el... El de 10 es el Dawn of Sorrow. Que aparte aquí Dawn of Sorrow, le aplicaron una estética anime, muy anime al juego. Totalmente. Pero a mí me parece que es un juegazo y me parece que es la verdadera secuela de Symphony of the Night, de alguna manera. O sea, porque la trama viene muy ligada, aunque es otro castillo, es otro protagonista y la chingada. Y que argumentalmente también está muy chido, como este twist que te dan, que no solamente vas como persiguiendo a Drácula, sino que tú mismo eres la encarnación de Drácula. Spoiler de 2004, no sé cuál. O ese Circle of the Moon, ¿no? De Game Boy Advance, que salió a la par del Game Boy Advance y estaba tan oscuro que no se veía nada. Antes de que saliera el Advance SP con pantalla iluminada, es el Game Boy alargadito, normal, Castlevania siendo Castlevania, súper oscuro, que no se veía ni más. Que ese sí está disponible en la colección de los remakes, de los remasters que hicieron hace poquito para PlayStation y Switch. Bueno, pues con eso terminamos esta ronda, pero ahora rápidamente vamos al lado opuesto de esta generación. ¿Cuál es ¿Qué chingados eran? UMDs. ¿Discos? Ajá, UMDs. ¿Qué diablos es eso? ¿Quién me explica qué diantres es eso? Universal Media Disc. Es un formato que se creó con el propósito de ser no solamente para juegos, sino también como para otro media, como películas que salieron justamente para PSP. Mal nombre ese de Universal Media Disc, y nadie más lo usó en todo el universe. Me corregirán si me equivoco, pero según tengo entendido, se planeó para que hubiera como aparatos de mesa que te reprodujeran las películas en tu televisión, usando UMD, pues valiéndose del mame de que era un medio muy portátil y de que era el CD bonito ahí en su casing, muy similar a lo que en su momento fue el MD, el mini disc de Sony. Sí. Siendo Sony, ¿no? Con sus formatos únicos. Sony casi siempre quiere ir en la punta de lanza y quiere decir la siguiente gran tecnología que todos vamos a usar es esta y se la pelan. Y el 50% latina y el 50% no. Ahora, la gran batalla creo que Sony la ganó, que fue Blu-ray, ¿no? O sea, que era entre HD DVD
Que se me hace una pendejada porque igual eran múltiples discos, ¿no? Para la misma cantidad de información. Y Blu-ray, bueno, pues ahorita ya Blu-ray es el estándar de toda la industria, excepto Switch, que todavía no tiene. Y bueno, pues definitivamente si quieres meter 200 gigas de información en algo, creo que un Blu-ray o 2 Blu-rays son mejor que 8 HD DVDs o 32 UMDs o lo que sea, ¿no? Sí, no, el UMD tiene ventajas. O sea, a final de cuentas estaba en una batalla contra cartuchos que claramente ganaba en términos de almacenamiento, ¿no? Un ejemplo muy claro es que pues en PSP teníamos Persona 3 Portable, ¿no? Por ejemplo, que pues no podría caber en un cartucho de 10 jamás, ¿no? A lo mejor War of the Lions, ¿no? Final Fantasy Tactics, etcétera. Digo, yo hablando de RPGs es como de, pues bueno, si eras RPGero, sí, claro, la librería de Nintendo era impresionante y ya, pero había cosas que no podían caber por su tamaño, ¿no? Todavía. Hablando de Final Fantasy, PSP fue como un playground muy, muy cabrón para Square Enix, sí, con todo su universo expandido de Final Fantasy VII, sí, que ahí de verdad hizo lodo con Crisis Core y con no sé qué tanto. Cerberus, creo que también. Pero eso fue para PlayStation 2. Pero hubo muchísimos releases de Final Fantasy en el tiempo de vida de PSP, que mucha gente pasa por alto. Siendo objetivos, no muchos son buenos, pero hay muchos. Si quieren clavarse hay un God of War. Hay dos, creo que God of War sí, bueno. También he escuchado que PSP es la mejor máquina portátil de emulación, obviamente para todo lo anterior a PlayStation 1. O sea, si quieres emular Super Nintendo, Game Boy Advance y tienes los emuladores y lo tienes como hackeadito para ello, tengo entendido que es una gran máquina de emulación. ¿Alguno de ustedes lo caló? Creo que es mejor el Vita. O sea, como máquina de emulación sí es mejor el Vita. Definitivamente un Vita con todos los emuladores cracks y hacks es una super máquina de emulación de lo que quieras hasta PlayStation 2. Ajá. Entonces, creo que nomás le falta correr Dreamcast, pero pues nadie se ha animado porque el hardware. Pero es una gran máquina. De hecho, creo que es el gran éxito del PS Vita. Creo que es una librería un poco más limitada. Tiene ciertas limitaciones, como que ya no se brincaron tanto. En PSP sí hubo un brinco de muchas empresas, como tú dices, Square Enix le metió caña al PSP. Obviamente Sony le metió muchísima caña. Todos sus ports y todos sus franquicias y IPs se las brincaron ahí. Grand Theft Auto hay uno en PSP. O sea, todo el mundo se subió a la nave del PSP así como, pues sí, es como el PlayStation portátil, ¿sí me entiendes? Y en cambio el Vita ya fue como de, híjole, pues no creemos que se vendiera también en América, que no lo hizo. Uh-huh. Pero a final de cuentas se vende muy bien en Asia y su librería de juegos su biblioteca de juegos es muy amplia, de juegos asiáticos, ¿no? De juegos de Japón. Chingo de visual novels y de RPGs desconocidos para ese territorio, que lamentablemente pues allá se quedaron. Con el tiempo hay algunos juegos que han estado saliendo en Nintendo Switch y algunas plataformas más recientes. Algunos buenos, otros no tanto. Por ejemplo, hubo un Final Fantasy que era únicamente de Vita. ¿Cómo se llama? El uno que salió precisamente para Play 4 remasterizado. Es medio malazo, pero... ¿Final Fantasy? Ajá, Final Fantasy... bueno. ¿No es numerado? No es numerado. ¿El World of Final Fantasy? No. Bueno, que sí salió en Vita. Sí, bueno. Ahorita vemos. El caso está... regresándonos un poquito a PSP. PSP, nota, reproducía, o mejor dicho, emulaba legalmente juegos de PlayStation 1. O sea, sin necesidad de un software custom. Tenía una librería bastante grande y eso, pues la verdad es que sí fue un factor bastante fuerte para que PlayStation, PSP tuviera popularidad, la popularidad que tuvo en su momento. Jesus y Fer, juego favorito de PSP. Híjole, yo me la pasé increíble. Yo no lo jugué en su... Digo, ya lo hemos comentado en los capítulos anteriores. Yo no tuve PlayStation 1. Yo fui más Nintendo 64, como es el anuncio. Fecha. Pero yo descubrí en PSP Valkyrie Profile. ¿Lo jugaron? Ah, wow.
es increíble, me la pasé increíble. El sistema de combate me voló la cabeza en que en los 4 face button, ¿no? El X, cuadro, círculo y triángulo, cada uno controlaba a un personaje diferente y hacías los combos apretando sus botones. Además de que la historia también, digo, yo no lo jugué, es un juego original de PlayStation 1, no lo jugué, lo descubrí en PSP y me voló la cabeza. Me pasó increíble. Yo la verdad es que no tuve en su momento PSP, al contrario que Fer, que yo sí tuve PlayStation 1 en su momento. Yo no tuve PSP en su momento hasta mucho después. Pero también similar a Fer, yo descubrí Valkyrie Profile, pero como un poquito retroactivamente. Muy retroactivamente porque jugué primero Valkyrie Profile 2 en PlayStation 2. Un juego que me encanta y me enamoró. Y después descubro que existe como este remake, remaster, port como actualizado para PSP. Lo juego y sí es un chingadazo. Francamente, creo que yo no tengo un juego favorito de PSP, pero sí está muy, muy cabrón cómo tiene estos juegos hermanos de otros juegos que en su momento salieron en PlayStation 3, como Agent Clank. Creo que también salió como un Daxter de Jak and Daxter, que solamente era con Daxter. Eran como juegos complementarios de los releases grandes de caseros. Uh-huh. Y estaba muy chido esa como dualidad de que tenías tu experiencia complementaria, distinto como a lo que ocurría con Game Boy, que eran como versiones como intentando ser muy fieles o lo mismo a la versión casera. Acá eran como complementos, eran como si ya te acabaste el Jak and Daxter en PlayStation 3, pues ahora entra la versión de PSP. O tenías, por ejemplo, también el Ratchet and Clank en PlayStation 3. Chíngate el Agent Clank en PSP. Uh-huh. O sea, sí es como es otra visión de los mismos desarrolladores. Tenemos aquí presentes a alguna de las 3 personas en América que compró un PS Vita. Sí. Yo, pero mucho después. Y la verdad no lo compré, fue un cambalache ahí de un iPad que tenía arrumbadas. Así que primera generación, segunda generación. Y ahí tal cual que Marketplace de Facebook, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero fue un cambalache. Y la verdad PS Vita, sé que mucha gente lo ama. A mí nunca me enganchó. A mí nunca me hizo ese clic conmigo. Yo sí lo compré también muchísimo después. Yo creo que incluso después que Fer. Disfruté mucho la experiencia de PS Vita. Hay aun cuando la librería es limitada aquí en América, sí tiene sus buenos... Hablando de exclusivos, porque algo que tiene Vita es que tiene versiones portátiles de juegos que ya existen en versiones normales, como por ejemplo Marvel vs. Capcom Ultimate 3, perdón. Existe, pues prácticamente es un port tal cual de la versión que hay en PlayStation 3, y así hay un montón de casos. Y todos los Lego, Star Wars, Lego Marvel. Y yo nunca tuve, digo, estoy metiendo mi cuchara, yo nunca tuve un PSP, yo no tengo un Vita, nomás conozco mucha gente alrededor que tiene un Vita, pero tengo entendido que la mejor versión de Persona 4 es la de Portable, sí, ¿no? La PS Vita. La Golden. Que es nada más está en Vita. Y ya. Yo esperaría es la única manera de jugar la mejor versión de Persona. Yo esperaría que pronto 4. La sacaran en Switch. No estoy seguro si existe en PC. No, ¿verdad? No. Pero Persona 4 Golden. Que raramente si alguien de ustedes quiere jugar la versión vainilla de Persona 4, creo que está muy accesible en cuanto a precio en Amazon, la de PlayStation 2. Por ahí debe de rondar unos 800,000 pesos, que probablemente les parezca demasiado para una copia de PlayStation 2, pero son coleccionistas, vale la pena. Sí, no, yo creo que es cuestión de tiempo que salga para Switch. Yo la verdad estoy esperando Persona 4 Golden para Switch, porque ya es que... Llevamos 5 años esperándolo, pero 5 años. Ya tenemos un poquito de esperanza que lo anunció para Xbox. Tú tienes un Vita. Un Vita. Ya lo anunció para Xbox y para PlayStation 4, entonces... Supongo que es cuestión de tiempo, de semanas. Ya se nos agota el tiempo el día de hoy, lo que significa que, no vamos a poder hablar de Nintendo Switch como una consola portátil. Y por supuesto no le vamos a dedicar todo un programa nada más a Switch para hablar como una consola portátil. Última pregunta para los 3 del día de hoy. Bueno, aquí creo que Adrián accidentalmente ya contestó la pregunta que tenía planeada, que era
Si pudieran rescatar un juego de cualquier consola portátil y volverlo a jugar en una consola moderna, ¿cuál sería? Ok, bueno, si no fuera Persona 4 Golden, ¿qué traerían desde cualquiera de estas consolas portátiles del pasado a una consola de piso moderna? Final Fantasy Tactics War of the Lions, ¿no? Para algo actual estaría muy chido. Todos los Sonic Advance. Okay. Pues a mí ya me cumplieron con mi Advance Wars, que ya viene pronto. Entonces, Persona. No. ¿Qué dije? No. Voy a geekear durísimo y voy a explicarme largamente por qué. Lo siento, Sergio, ya sé que el tiempo se acaba, pero sería el Final Fantasy V, la versión de Advance. Es la mejor versión de Final Fantasy V que existe. Definitivamente no hay otra, ni los remasters nuevos. Esa es la versión que tienes que jugar por muchas razones, muchas razones. Esa es la versión de Final Fantasy V que se debe jugar. Esta versión sigue siendo pixel art, no es como, como los remakes del 3 y el 4 que ya lo hicieron en 3D. No, este es pixel art. Tiene todos los jobs adicionales. Entonces es la única versión con los jobs adicionales y tiene el guión bien traducido, cosa que no tiene el de PlayStation 1. Entonces esa es la única versión hasta la fecha de la manera digna de jugar en América Final Fantasy V, y tienes que tener y jugar en la pantalla de un DS. O sea, es terrible. Y es tan de nicho que se hace un evento anual que se llama Final Fantasy 4 Job Fiesta, donde aportas dinero y te asignan con qué jobs jugarlos, ¿no? O sea, y agarras tu 10 con tu pantalla de 2 pulgadas y media, no sé, y te rompes la vista durante todo un verano para acabarlo, ¿no? Entonces, por favor, esa versión ya la queremos en pantalla mediana. Lo mejor que vamos a poder hacer en esta ocasión es una lupa para el 10, así como tenía el Game Boy. Ajá, para que tu pantalla de 2 pulgadas y media se haga de 3 y media. Y bueno, eso ni a un hombre ni a una pantalla les funciona. Oye, yo estaba pensando ahorita de juegos que realmente valdría la pena rescatar y se les va a hacer risible. El Wario Land de Virtual Boy es un juego realmente bastante bueno. Es probablemente el único bueno de los 16 juegos que existen para Virtual Boy, pero es realmente un muy buen platformer y es una pena que nunca lo han exportado a ninguna otra consola. Es de verdad un muy buen... A mí para empezar me gustan un chingo toda la línea de Wario Land. El primer Wario Land, que es el Mario Land 3, pasé muchísimas horas jugándolo en mi primer Game Boy. Y Wario Land de Virtual Boy, la verdad es que pues sí continúa mucho la línea. Tristemente pues no pasó de ahí, no pasó de más. Confesión de mal fan de Nintendo, nunca he jugado Virtual Boy, nunca he visto un Virtual Boy en vivo. Eso es un buen fan de Nintendo. Eso, ¿sabes qué es? Es un fan de Nintendo sano, porque es un fan de Nintendo que nunca ha tenido un ataque epiléptico. O sea, yo lo jugué los 30 segundos que lo tenían en la demostración. Sí, yo también. Y ya no quise jugar, ¿no? Además, ¿sabes qué era horrible? Fui y vomité al baño, ¿no? O sea, eso es lo que me pasaba. Cuando ibas así como a un Liverpool o a un Sears y que lo tenían de demo, ok, te daban tus 2 minutitos, te acercabas, pero en el momento en el que te ponías el visor, sentías el jugo de las 49 personas que habían sudado el visor antes. Ajá, porque además era como de gomita, de esponjita. Claro, sí, era esponja. Entonces te apretabas así contra el visor y sentías el sudorcito entrando a tus ojos y era como, ay, no sé si quiero estar aquí. Olía el visor también. Ajá, Yo jugué Virtual Boy por primera vez en Game Express de la Gran Plaza y fue Red Alert el juego, que era como este era Red. Era un Star Fox Great Value. Ojalá hubiera habido un Star Fox en Virtual Boy, pero también qué bueno que no hubo un Star Fox en Virtual Boy. Nintendo, ya lo escuchaste. Necesitamos, por favor, una versión de Wario que no dé ataques epilépticos a los niños y que no te haga beber por los ojos el sudor de personas ajenas. Con esto nos despedimos el día de hoy de este programa, de este episodio de Handhelds. Les doy las gracias, chicos. Gracias no solo por haber venido este día de hoy, sino por haberme acompañado en toda esta maravillosa temporada.
donde sé que hay mucha gente que nos está escuchando que agradece tener múltiples voces aquí al aire porque pues, la soledad de pandemia estuvo cabrona y porque el hecho de poder hacer esta temporada justo en este momento es después de muchas vacunas y después de muchos caos y después de mucha gente que ya no está y después de mucha gente que se enfermó, es un enorme privilegio y es un gran placer. Así que a los tres les doy las gracias. Chicos, gracias. No, hombre, gracias a ti, Sergio. Y ahorita pasas el sombrerito para la cópera, para el episodio extra que platicamos en tu coffee. Vayan a coffee.com/Sergio Vicencio. Sí, por favor. Muchas gracias, Sergio, pero pidan por favor ese... yo quiero hablar de indies, definitivamente. Vamos a considerar un episodio indies de todas las consolas, es decir, solo indies o los mejores indies de las mejores consolas, no sé qué podríamos hacer. Vamos a considerar otras cosas a futuro, pero bueno, si no vuelven a escuchar esta combinación de voces en esta temporada, sin duda volverán en una temporada en el futuro, no se preocupen, aquí van a estar. Y además, bueno, vienen otras temporadas en Bajo el Puente del Troll, de corte a lo mejor un poquito diferente, quizá un poquito más oscuro y tenebroso, pero eso no significa que sin invitados. Así que estén atentos a lo que viene en Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.